Nuevamente, gracias a todos ustedes. Lo que me toca hacer en los siguientes 50 minutos más o menos es tratar de exprimir el cerebro y los conocimientos de los expertos que tengo aquí a mi derecha en beneficio de todos nosotros. Y el objetivo fundamental de este panel entonces es entender qué significa hacer inteligencia en el ciberespacio. Voy a tratar de hacer una definición que pueden retar, que pueden corregir, cambiar o demostrar mi ignorancia, ¿no? Se vale. Pero sin ser yo experto en inteligencia, en general, a partir de hace miles de años que empezaron las guerras, la inteligencia de un grupo, de un país o de un grupo generalmente armado, significaba entender lo que el enemigo quería hacer y entender sus capacidades. O sea, un tema de entendimiento de capacidades y de intenciones es fundamental en las labores de inteligencia. Entonces, cuando hablamos en el ciberespacio, podemos traducir esa definición de inteligencia en términos de entender las capacidades del enemigo, y en este caso el enemigo es cualquiera que me quiera atacar. Puede ser un competidor que quiera robarse secretos, y entonces, o puede ser un empleado o ex empleado que quiera también hacer algún perjuicio contra la organización. Entonces, en ese sentido, la inteligencia en el ciberespacio se puede entender globalmente como las diferentes labores que tenemos para entender las capacidades, entender las intenciones y tomar decisiones, ¿no? La decisión puede ser ver y actuar, wait and see, ¿no? O la decisión puede ser tomar acciones legales o protegernos mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente se vale mejorar, corregir esta definición de inteligencia y de ciberinteligencia. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles a los panelistas, para que ellos tomen el micrófono y no sea yo. Aquí traía mis notas por cualquier cosa, pero bueno. Voy a hacerles dos preguntas y pueden contestar cualquiera de ellas. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los diferentes o distintos enfoques, en su experiencia, que nos permiten hacer o generar inteligencia en el ciberespacio? O sea, ¿qué enfoques podríamos tener o usar? El segundo es, si una organización pública o privada quisiera hacer ciberinteligencia, ¿a qué retos se va a enfrentar? ¿Qué problemática tiene que resolver? Yo diría, vamos a empezar con esas dos. Como tenemos muchas preguntas que queremos recibir de ustedes, les pido sean concretos en sus respuestas. ¿Ok? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo Juan Pablo. romper el hielo. Bien, para nosotros la ciberinteligencia primero tiene dos aspectos donde realizarla. Una es en el ciberespacio en general, digamos, lo que uno ve, lo que ven muchos los CERTs y otro tipo de organizaciones. Y otra es hacer ciberinteligencia dentro de mi organización o de mi empresa. Son dos capacidades que hay que tener. Y las dos son complementarias y hay que generar incluso esa capacidad dentro del equipo interno. O sea, la capacidad de poder hacer ciberinteligencia, apoyado, obvio, de otros. Depende de lo que uno ve, ¿no? Unos pueden ver afuera, otros pueden ver adentro y complementar, ¿no? Y con respecto al enfoque, yo creo que hay dos enfoques principales donde nosotros vemos que para hacer inteligencia lo primero es recopilar la información y después convertirla en inteligencia accionable. Para complementar la definición de ciberinteligencia, adicionalmente a lo que bien dijiste, es para mantenerse un paso adelante del atacante. Ese es el objetivo para mí de la ciberinteligencia. O sea, no solo entender, sino poder hacer acciones para mantenerse un paso adelante. Dos puntos principales es recopilar información de dos aspectos. Nosotros lo llamamos información técnica e información social. La información técnica es todo lo que ustedes conocen, analizar lo que es el payload, lo que es el malware, lo que son los bulletproof services, todo lo que utiliza el cibercrimen para poder hacer su negocio, digamos. Directamente, exploits, exploit kits, vulnerabilidades, descubrir más vulnerabilidades que los cibercriminales. Y el aspecto social es entender cómo los cibercriminales cooperan entre ellos, cómo se interrelacionan, a qué foros acceden, cómo intercambian eso, y hacerlo de acuerdo a las regiones y a las latitudes donde el cibercrimen opera. Para mí esa sería la primera parte. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más que quiera? Avi.
Sí, yo lo que creo que nosotros estamos en el medio de un cambio de paradigma. ¿Okay? Si hasta hace unos años el nombre del juego era protegernos, ponernos barreras o quién tiene ¿cómo se dice? El wall más, el mejor. Hoy en día los hackers se han vuelto mucho más smart, mucho más inteligentes, y creo que una de las razones es lo que el Dark Web ha permitido. ¿Okay? Una de las cosas que a mi entender los hackers se volvieron muy inteligentes, y no es que de repente se volvieron muy inteligentes y nosotros nos volvimos menos inteligentes, es que aprovechan un medio que les permite hacer lo que se llama collective intelligence. ¿Okay? Uno es muy inteligente, otra persona también, pero cuando se suman las dos es mucho más inteligente de la suma. Y yo creo que eso es una de las cosas que es un desafío muy grande. Creo que otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta también es que muchas veces nosotros tendemos a pensar de que somos todas personas muy racionales. ¿Okay? Y esa es una asunción que la mayor parte de las veces no es cierta. Todos nosotros en determinadas situaciones actuamos de forma muy racional y lograr entender cuál es el profile y el pattern de la persona que me está atacando, el por qué me está atacando, y a veces la respuesta no es la trivial. ¿Okay? A veces hay cosas mucho más allá de esos. Y yo creo que eso es uno de los retos y desafíos que tenemos que tener muy en cuenta. Okay. Greg y Gracias. después Simela. Forgive my English, my Spanish would be worse. But, you make a very good point, Ulysses, why we're even talking about intelligence. Intelligence is one of three parts of a good security program. You have to know the intelligence of who is or may be attacking you. You have to have the staff and the people to understand and analyze that intelligence, and then you have to have the tools to use it in your environment. If you start an intelligence program, there's fundamentally two types of intelligence. One was already mentioned, that is the tactical intelligence, the technical information, the IP address of where it's coming from, the malware, the techniques. And the second, which is very important, is the strategic intelligence. Those two things, the strategic intelligence is how the attacker behaves, what tools do they use, when do they come, when do they strike, where do they come from. That combined with the tactical intelligence will help you give you attribution. Attribution is what you really want, to know who's attacking you, when they might attack you, or how they're coming in. Building a team to do those things is a lengthy process that requires rigor and skills, and not every corporation has that. There are companies that spend years, dozens of years, gathering intelligence. I came from an environment where we had 10 years of intelligence, and we collected millions of pieces of malware every day and analyzed it with the information we had, about 300 different attack groups, to create attribution so we knew where it might be coming from. How does the FBI know it was North Korea that attacked Sony? It's a combination of tactical, strategic intelligence to create attribution and verify. So those are some key points on creating a program and using valuable intelligence to fight this cyber war that we're in. Okay, thank you, Greg. En mi punto de vista existe un gran reto desde el momento en que tenemos que migrar de lo que es la inteligencia tradicional, aquella que conocíamos, al mundo cyber. Y cuando nos vamos al mundo cyber hay que entender que vuelve a haber dos mundos. Vuelve a haber aquel que se enfoca únicamente en la parte del monitoreo de redes sociales, de redes abiertas, la adquisición y el comportamiento, pero también existe la inteligencia de amenazas. Y como decían hace ratito, hay un punto donde esta inteligencia se combina. Y justamente el lograr tener analistas que sean capaces de ver eso, de que sean capaces de ver el patrón cuando les está pasando enfrente y no pase desapercibido, ese es uno de los mayores retos. El lograr preparar a la gente rápidamente para que puedan entender las nuevas amenazas al ritmo que lo hacen los atacantes. Lo que se hablaba de la inteligencia colectiva, efectivamente, los atacantes se están uniendo, los atacantes comparten nuevas técnicas, el malware está a la venta. Sin embargo, la pregunta hacia adentro es, de nuestras organizaciones, en cuántas realmente estamos analizando si esos patrones y todos los días quien nos está atacando es el mismo y si el ataque es dirigido o simplemente es oportunístico. Entonces, para mí los grandes retos es la gente que sea capaz de hacer inteligencia. Ese es
de las cosas más difíciles que nos toca identificar. Y lo otro es el lograr conjuntar los dos mundos de inteligencia, las redes abiertas con la inteligencia de amenazas, y de esta manera poderle sacar provecho y sobre todo convertirla en inteligencia accionable, o sea, que eso se convierta en direcciones IP que bloqueo, que eso se convierta en reglas que pongo, que eso se convierta en preparación para mi gente, el saber que ya le está sucediendo a otra organización similar a la mía y que entonces yo pueda crear un programa de concientización para que mis empleados sepan que no deben de abrir ese correo electrónico que de una o de otra manera los va a comprometer. Marcos. Sí, y yo más quisiera complementar, cuando hablamos de inteligencia de amenazas, yo visualizo 3 retos específicos y dado que inteligencia de amenazas se trata de recibir información, lo que típicamente llamamos los feeds de inteligencia, hay 3 retos básicos, que es la oportunidad de la información, la unicidad de los datos y la caducidad de los datos. Es decir, no me sirve de nada que me digan algo si ya pasó hace 2 semanas, no me es relevante. Y aquí el nombre del juego es la relevancia para el negocio, la toma de decisiones, específicamente en ciberseguridad. La unicidad es que no tenga yo información duplicada o que tenga la capacidad de filtrar y tener una sola visión de los hechos. Y la caducidad es, dado que es un volumen de información muy importante, si yo voy acumulando y acumulando, probablemente llegue a tener volúmenes de información inmanejables. Entonces la caducidad de decir este dato me va a ser relevante por X tiempo y después de ese tiempo lo puedo desechar. Para mí eso, aunque es muy técnico, cuando hablamos de inteligencia de amenazas que ya abordaron los demás panelistas, creo que es importante el tener en cuenta eso, y si estamos pensando en contratar un feed de inteligencia, hay que pensar en esos términos para poderle sacar el máximo provecho. Gracias, Marcos. Dos comentarios muy rápidos. A mí me toca hacer más preguntas, pero voy a hacer muy brevemente un comentario. Una de mis pasiones es estudiar temas de psicología y sobre todo de neuropsicología. No me voy a alargar, pero de un comentario que hicieron hace rato. La manera de nosotros pensamos que somos racionales hasta que empezamos a investigar lo que hoy se sabe de cómo tomamos decisiones, y eso para un ciberanalista es muy relevante. De hecho, uno de los psicólogos que más le ha dedicado a eso desde hace muchos años, de nombre Daniel Kahneman, junto con su ex socio, que ya murió, recibieron el Premio Nobel de Economía porque el mundo de los economistas y financieros se dio cuenta de que sus trabajos cambiaban el paradigma de los financieros y los economistas, que suponían que los mercados en el mundo, los mercados financieros, se movían por racionalidad. Entonces no me toca alargarme a eso, pero 2 cosas. No somos tan racionales como pensamos, como bien dijeron aquí. Y segundo, en el caso de un ciberanalista, sí tiene que saber esos sesgos cognitivos para no caer en ellos, ¿no? Es parte de la formación de un ciberanalista. Ahorita, si quieren tocar más el tema, con todo gusto. Yo no, porque yo nada más debo de preguntar. El otro tema que me gustaría que lo ampliaran, como CITUM nos dimos cuenta de que había a su vez sabor, no sé si la palabra es sabor, sino intención de la inteligencia, en otras palabras. A CITUM, como proveedor de servicios de seguridad, le interesa tener toda una red de aliados para, una parte es ciberinteligencia de amenazas, para saber qué amenazas están pasando, cómo proteger. Otra parte es en fuentes abiertas, incluyendo Dark Web, qué grupos quieren afectar a nuestros clientes en términos fundamentalmente de hacktivismo o ataques cibernéticos. Sin embargo, bancos, instituciones de gobierno y sobre todo áreas militares y áreas de investigación de crímenes, que no hacemos nosotros, ninguna de esas cosas, les interesa la ciberinteligencia en otro caso de uso, digamos, en otro escenario, en el cual no solamente quieren perseguir cibercriminales, sino perseguir criminales en su huella cibernética. Me gustaría que comentaran un poquito, no todos, ¿sabes? Pero ¿qué opinan de lo que acabo de decir? Para CITUM fue como un descubrimiento, pues, porque de hecho en un foro que hubo de Procuradurías el año pasado, nos tocó, bueno, me invitaron, pero yo dije, no, yo no tengo mucho que decir, yo di la parte teórica, e Imelda les dio ahí una demostración, y lo que me dijeron, me dice uno de los coordinadores, oye, una buena y una mala noticia, ¿no? La buena es que las 2 pláticas que más le gustaron fueron la de Imelda y la mía, es muy buena noticia. Y la mala dice, no, pues que la que más gustó fue la de Imelda. Dije, pues excelente, porque les enseñó cómo, por ejemplo, navegar en Dark Web, qué hacer, etcétera. Pero bueno,
El tema es, ahí yo también veo una diferencia de enfoques en una empresa como nosotros o las empresas que se dedican a cybersecurity y las empresas que se dedican a proteger al país, proteger de criminales. ¿Qué opinión tienen? Sí, yo creo que el nombre, primero que nada, el hardcore, o sea, el crimen realmente grande ocurre dentro del dark web. Y el nombre del juego es, como dicen, conectar los puntos, ¿no? El que logre entender no solamente los bosques, pero no solamente los árboles, pero puede haber el bosque, ese es el que tiene la ventaja relativa en resto a las demás personas o organizaciones. En el dark web, como tú sabes, existen diferentes tipos de forums, ¿no? Los abiertos, que probablemente a veces malentendidamente puede sonar como que es muy fácil sumarse a ellos. En algunos es verdad, en otros no es tan verdad. Están también los foros cerrados, donde como en la vida real, si uno quiere ser partícipe de esa organización, le dice, bueno, córtate un dedo, muéstrame de que sos serio y pensaré a ver si te dejo entrar. Y está el otro tipo, que son los foros, lo que se llama híbridos, que no es ni una cosa ni la otra, que es donde la gente que quiere hacer algo que no es tan bueno, con buenas intenciones, abre un lugar en el dark web basándose en que nadie sabe dónde está, y muchas veces es verdad. Después de un tiempo cierran ese lugar y van a otro lugar, y así sucesivamente. O sea, ahí el desafío es encontrar todo el path que hacen para poder y conectarlo junto con los foros cerrados y los abiertos y lograr entender la colectividad de la gente que cuando toda junta actúa en forma parte racional y parte irracional, como tú muy bien decías, ahí realmente uno puede entender qué es lo que está pasando y cómo protegerse. Ok, perdón. Perdón, Andando un no, po- perdón, Bruno, ahora los interrumpo. Quizá, por lo que también comentó Avi, podemos combinar esto con mi siguiente pregunta, que era cómo entrar a grupos cerrados y o mercados negros. Entonces, creo que viene muy al caso, ¿ok? Ya comentó Avi un poco. Tomando en cuenta lo que dice Ulises de cómo llevamos, y efectivamente para nosotros fue todo un descubrimiento saber que la forma en que se analiza las amenazas y cómo se analizan las redes sociales y demás puedan ser de interés para aquellas agencias que persiguen la seguridad de los ciudadanos. Y el punto radica en que al final en día hoy estamos tan conectados que incluso los criminales tienen Facebook. Y peor que esto, todos aquellos, es bien sabido que todos aquellos que son menores a 25 años, la idea que tienen de privacidad es muy distinta a los que somos mayores de esa edad. ¿Qué significa? Que aquello para nosotros que jamás publicaríamos en Facebook, definitivamente ellos lo van a empezar a publicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace todo este análisis de vínculos y este análisis de redes sociales, logras identificar cómo los mismos métodos, es decir, el poder infiltrar un grupo cerrado, el que un atacante manda un correo desde un correo electrónico de cierta cuenta, el que siempre utilice la misma cuenta, el que utilice o no anonimato, termina siendo las mismas técnicas que necesitas para hacer inteligencia de amenazas. Muchas veces te sirven para extraer información de ese tipo de cosas. Ahora, siguiendo con la pregunta que dice Ulises, ¿cómo infiltrar grupos cerrados? Bueno, básicamente la respuesta es con tiempo y con avatars, lo que se conoce como entidades virtuales, que no es lo mismo que un bot, porque a diferencia de un bot, un avatar tiene una vida, tiene una personalidad y sus publicaciones deben de hacer sentido con la personalidad que tiene y con la cubierta. Entonces, al final de cuentas, cuando pide acceso a un grupo cerrado, debe de saber que el administrador, que persona que le está pidiendo acceso a un grupo cerrado tiene toda la apariencia de ser una persona común y corriente. Entonces, desde nuestro punto de vista, es una de las mejores formas de infiltrar grupos cerrados. Sin embargo, no falta, sobre todo en la parte de dark web, que tengas que demostrar ciertas capacidades para que te dejen acceder a ciertos lugares. Y eso solo se logra con tiempo. Gracias, Dime. Juan Pablo. Bueno, Y luego Greg. para complementar, a veces todo esto se pone como en un panorama caótico, ¿no? Y diciendo, ¿y qué hacemos ahora, no? Porque ellos tienen toda la ventaja y nosotros no tenemos toda la ventaja. Una buena noticia para todos es que los cibercriminales son personas. Y así como nosotros caemos en ingeniería social, ellos operan de la misma manera, es un tema psicológico.
Hay veces que son grupos de personas, algunos son muy cautos, otros no son tan cautos. Y además, uno de los últimos reportes que hicimos que tuvo que ver con el tema de herramientas que usan los terroristas en el mundo, en el ciberespacio, es que no utilizan herramientas tan complejas, utilizan las mismas herramientas que usamos nosotros, con las mismas vulnerabilidades de software. Muchas veces infiltrarse es cuando ellos cometen un error. La otra parte que hemos aprendido también es que los grupos, por más de que tienen colaboración internacional, son grupos locales. Se necesita mucha gente local para poder interactuar con esos grupos. Nosotros tenemos alrededor, para que tenga una dimensión, para poder tener el análisis que tenemos de 1.200 ingenieros investigando solo Research and Development, nada más. O sea, eso es porque requiere, como decía Imelda, mucha gente y mucho tiempo, porque no están hackeando un sistema, están hackeando una persona. Entonces, de la misma manera que sucede para el otro lado. ¿Es posible? Sí, es posible. El tema es el timing. Tal vez cuando lleguemos sea demasiado tarde. Entonces, entender cómo funciona es una parte interesante. Y otro es que no todo lo que sucede en el mundo son ataques avanzados. Uno de los casos más claros es el ransomware. Hoy en día estamos teniendo epidemias de ransomware en el cual no es un virus, es lo que hay que entender. Es un esquema criminal. ¿Y por qué los criminales se mueven ahí? Simplemente por una razón, se paga. El FBI dijo que en 2015 se pagaron más de 25 millones de dólares en rescates de ransomware. Dígame si para un criminal eso no es redituable. Yo siempre digo ROI, es retorno de infección. Eso es lo que sucede pues, del otro lado. Sepan que del otro lado no es cibercrimen o no cibercrimen. Yo lo hablo mucho con la gente de la Interpol. Esto es crimen. Lo único que usa otra forma de hacerse, ¿no? Y eso es donde vemos hoy en día que sucede, ¿no? Ok, gracias Juan Pablo. Greg. I think monitoring the dark web or looking at closed groups is one way to anticipate, but the objective is to get from alert to fix in the least amount of time, under 10 minutes. So you want to anticipate, you want to see what's happening out there, but the attack surface and those that are attacking it is a very dynamic environment. You're facing script kiddies, attack groups, financial crime, industrial espionage, nation-state threat actors, those that are using the tools on the web and on the dark web to attack you. You have to be dynamic also. Your environment must be dynamic, using deception, other tools to present a changing environment to the attackers so that you can fool them, slow them down, and then use the intelligence you're gathering to stop the attacks. Okay. Actually, there is a question basically for you regarding that if it's desirable to use a honeypot in a company that is not dedicated to security or within a company not dedicated to security. The answer is yes. Deception technology or today's invention of the honeypot using virtual machines and current technology is a very usable technology. It's what I call a low friction technology. You don't need a tremendously skilled staff to implement it. And it gives you the alert you need, but it also gives you the ability to collect the intelligence and either give it to your service provider or give it to your intelligence team that you're building so that you can see possibly the tools, techniques, and tactics that are being used against you. So it is a very viable technology today. I often simplify it and say, if you put an alarm in your house, you censor the doors and windows, but you don't forget the motion detector to watch for the inside traffic. And that's an analogy. Very good analogy. Aquí hay una pregunta muy interesante porque es muy obvia, pero por obvia a veces nos la saltamos. Entonces la voy a leer porque me gustó mucho. ¿Qué nos puede decir el foro sobre el ciberespacio? En otras palabras, ¿qué es el ciberespacio? ¿Solo Internet? O sea, estamos hablando aquí de solo Internet o todo aquello que maneja una dirección IP o se incluyen todas las redes internas o qué más. Como dicen, ¿o qué o cómo? Entonces, Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, obvia, y la verdad yo creo que la respuesta tampoco es tan obvia, y como buen consultor diría, pues depende.
Yo, mi percepción, o mi opinión, y esa para crear debate. Para mí, la opinión es todo lo que está fuera de la organización y que nos conecta a Internet y que tiene una IP. Y ahí estamos hablando, ya se mencionaba hace rato también, y precisamente viene un reto muy interesante cuando hablamos de Internet de las cosas. Todo lo que va a estar conectado a Internet va a ser ciberespacio, así sea la tele, el refri, el coche o lo que tenemos en la organización. Para mí las redes internas no forman parte del ciberespacio, más bien es esa parte de la organización que interactúa con el ciberespacio. Para mí el ciberespacio es algo que está fuera de la organización y en el caso particular de nosotros, cuando hablamos de hacer ciberinteligencia, es meterse en ese ciberespacio, en lo externo y entenderlo, aunque bien hay un enfoque de entender y sacar inteligencia de lo interior. Para mí esa parte, lo dejo para debate, esa parte interna para mí no es el ciberespacio, es nuestra entidad interactuando con eso exterior. Ok. ¿Alguien tiene algo distinto? A lo mejor no es tan… I'll just Greg. add that it is amazing. Of course, anything connected to the internet is cyberspace, but many, many companies and governments don't recognize what is connected in their environment. That's the challenge. We often go into organizations and they say, well, that's not talking to the internet, and yes, it is. Utility companies believe that their networks, their engineering networks are air-gapped or locked off. Often they find they're connected in some fashion. So what we think is cyberspace may not be all that cyberspace is. So that's the point. O sea que, it depends. No, ok. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Ok. Aquí hay otra pregunta bueno, son dos preguntas aquí. Dice, ¿es posible estar seguro usando sistemas cerrados y propietarios? Y la segunda es, ¿estamos confiando a ojos cerrados en los fabricantes? ¿No? A mí me gustaría responder esa pregunta por una razón. En el Centro de Ciberseguridad, nuestro día a día es atender justamente incidentes, hacer respuesta a incidentes. Un día a día es cuando un cliente te llama, es de tengo un hackeo, se está exfiltrando información, no sabemos por dónde, ya cerramos ciertas cosas, pero creemos que sigue sucediendo. Y muchas veces cuando dentro de la respuesta a incidentes empiezan a entrar nuestros equipos que hacen análisis de aplicaciones, identificamos que justamente en esos sistemas cerrados, en esos sistemas creados por sus desarrolladores en los que confían ciegamente, es donde hay la mayor cantidad de huecos de seguridad. Y no por otra cosa, simplemente, y los fabricantes tampoco son perfectos. Sin embargo, ellos le dedican mucho más recursos a estar buscando vulnerabilidades, dado que su software está mucho más expuesto. Entonces, ¿el software abierto es malo? No, no es malo, siempre y cuando esté propiamente fortalecido. Y nuestros sistemas internos son vulnerables y van a seguir siendo vulnerables siempre que no metamos seguridad desde la primera capa de desarrollo. Cuando la seguridad se concibe desde la creación, seguramente sus sistemas cerrados creados en casa van a ser bastante seguros. Cuando sus sistemas cerrados son creados únicamente con la finalidad de cumplir una aplicación, sus sistemas van a estar bastante vulnerables. Y hablo de la experiencia, en todos los casos que hemos hecho respuesta a incidentes, en todos, cuando hay un sistema desarrollado en casa, siempre hay vulnerabilidades, y por donde menos se imaginan. De repente tienen muy bien jardineada la parte central, pero de repente por ahí hay un API que nadie sabía que por ahí entrabas exactamente al mismo lugar. Por ahí alguna vez alguien decía, cierras muy bien la puerta principal, pero dejas abierta la ventana. Entonces es lo que más hemos visto que sucede. Gracias, Ime. Una cosita que quería agregar, yo concuerdo 100% con Imelda. Creo que todos los sistemas son vulnerables. Recuerdo un caso una vez que estábamos hablando con una organización muy grande, famosa, no altera, que ellos me decían, mira, nosotros donde tenemos la información sensitiva, de todas formas está desconectada de la internet y no la conectamos a ningún sistema de información, por lo tanto nosotros no somos vulnerables. Me acuerdo que ese fue en realidad el caso más fácil. Le dejé una tarjeta y digo, espero la llamada en menos de un mes. Y así fue. O sea, cuando uno tiende a pensar de que uno está protegido, es el primer error, porque no lo está. Ok, gracias. Sí, el otro punto es que hay que entender que cualquier cosa que sea software es vulnerable. O sea, y ese es el gran peligro de Internet of Things. O sea, pensamos que son dispositivos
y adentro hay software. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y son como de las creaciones que vamos a ver un desarrollo muy grande es el tema de Raspberry Pi, por ejemplo. Estos dispositivos que son programables, interactuables. O sea, todo, no importa que sea abierto o que sea cerrado, todo es vulnerable. Un caso más claro, o sea, siempre hablo del tema, no es ir por pro del software abierto o el software cerrado, es lo mismo, es programado por personas. Y las que son vulnerables son las personas, son las que cometen el error en el código. O sea, ¿por qué? Porque saquemos acá el tema de la seguridad. El software existe para que el negocio funcione. Y el negocio tiene un ritmo que no es el ritmo de la seguridad. Cualquier fabricante está corriendo atrás para sacar nuevas versiones, nuevas funcionalidades, porque el mercado se lo demanda. Si yo quiero hacer todo mi software, no voy a ir a la par del mercado. Entonces, eso es lo que hay que entender. No es a propósito. Y el otro gran punto a tener en cuenta es que las vulnerabilidades muchas veces se introducen con fixes anteriores a otro software y se siguen creando vulnerabilidades. Y peor aún, cuando mantenemos sistemas fuera del ciclo de vida, que el negocio sabe que no los puede parchar, no les puede poner una actualización, Windows 2003, Windows XP, Java, en otras, estamos dejando abiertas vulnerabilidades. La vulnerabilidad no termina con el fin de soporte. La vulnerabilidad existe hasta que alguien la encuentre. Por eso hoy en día las vulnerabilidades de software es el principal arma de los cibercriminales. En cualquier punto de infección, movimiento lateral, utilizan una vulnerabilidad de software. Incluso, no es de 0 day. También le saco ese mito. Nosotros tenemos una estadística, 7 de cada 10 ataques que entran a una empresa utilizan vulnerabilidades de más de 2 años de antigüedad. Por ese es el problema, directamente, ¿no? Y con el otro, con la parte de los vendors, si no debemos confiar 100% en los vendors, no hay que confiar en nadie al 100%, definitivamente. O sea, todos funcionamos en un ecosistema, no hay un silver bullet para la seguridad. Lo que sí tienen que eliminar siempre en la parte de seguridad, para mí es un consejo que siempre se los doy, es tener un juez y parte en la parte de seguridad. Si yo creo que la misma persona que está haciéndome este bloqueo no se le va a pasar nada, tengo que tener algo después que le permita saber si se le pasó algo o no. Ese es el gran complemento que falta. Yo siempre digo, uno nunca le puede preguntar al firewall con un botón que no detuvo. Uno no le puede preguntar al antivirus qué virus se le pasó. Tienen que haber algo que me diga, después de todo eso que tengo, qué pasó. Y esa es la definición de qué es una brecha de seguridad. La brecha de seguridad es todo aquello que evade mis sistemas de seguridad. Entonces, si yo pienso que algo de lo que tengo de bloqueo va a detectar una brecha de seguridad, no funciona de esa manera, ¿no? Son paradigmas que hay que tener, y es lo que decía Marcos. O sea, hay que cambiar la forma de pensar. Como responsable de seguridad, ni siquiera hay que pensar que algo me va a suceder. Yo tengo que partir de la base que ya está sucediendo y que tengo que encontrarlo. No si me va a suceder o no. Eso déjenselo para riesgos y probabilidades. Nosotros que somos expertos en seguridad ya sabemos que ya está sucediendo. El reto es detectarlo y responder a tiempo. Ok, gracias. Mientras voy leyendo aquí algunas preguntas, las señoritas que nos están apoyando con las preguntas, no sé si haya más preguntas por ahí o ya se acabaron las preguntas y ya nomás invento aquí ok. Pero a ver, aquí hay una pregunta, espero que aguante mi iPhone, en relación a una empresa, ¿cómo consume ciberinteligencia, sea interna, sea externa, sea de los productos? O sea, a lo mejor con diferentes casos de uso, si soy un banco, si soy una organización de gobierno normal, si soy una organización que persigue criminales o que investiga, o si ¿cómo interacciono con temas de ciberinteligencia interno, externo de mis proveedores? Si quieren platicar un poquito de eso, sería muy más práctico, ¿no? ¿En qué momento yo tengo que, como empresa, como organización, sería útil entrar, por ejemplo, o que alguien me ayude a saber qué está pasando en Dark Web o qué está pasando en foros que me puede afectar? O sea, esos escenarios de uso me gustaría que los fueran complementando. Ahí sí, quizá los 5. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que un caso de uso, y a lo mejor es muy básico y ahí podemos ya elaborar, es a utilizar estas entidades virtuales que comentaba Imelda para tratar de estar presente en aquellos grupos hacktivistas que normalmente
cuando hacen operaciones abiertas, obviamente cuando hacen operaciones cerradas, pues no, pero por lo menos estar enterados de una operación que se llama para una organización, que se pudiera estar orquestando para una organización. Ahí básicamente sería de estar escuchando la planeación, estar participando, estar sabiendo programación de fechas, horas, los web hubs que se vayan a usar, etcétera, etcétera, para poder anticipar en la medida de lo posible esas situaciones en la organización. Yo creo que ese sería un caso de uso muy, muy básico y yo creo que se aplica o debería aplicar en general para cualquier caso de organización. Y estoy hablando aquí de inteligencia de fuentes abiertas, no de ninguna otra cosa más sofisticada. Aquí me gustaría responder a la pregunta de ¿quién necesita ciberinteligencia? No, la respuesta es todas las organizaciones. Y todas las organizaciones la necesitan y la pueden utilizar de diversas formas. Si hoy me tocará ser CISO de cualquier organización, creo que mi primera preocupación sería tener información de eso. ¿Por qué? Porque partiendo de la premisa de que muy probablemente tu organización ya fue hackeada, entonces significa que los cibercriminales, y si tú no te has enterado, es porque los cibercriminales deben de estar vendiendo tu información y muy probablemente la están vendiendo en la Darknet o la deben de estar publicando. Al final del día, recordemos que el cibercrimen es una industria y lo que decían del Roy es muy cierto. Todo se reduce a costo-beneficio. ¿Qué significa? Que la información que extrajeron de tu organización ya debe de estar en la venta en un lado. Lo otro que decíamos, tu competencia te puede estar hackeando, a lo mejor. Lo más probable es que no necesariamente sea tu competencia. Cuando entran los hackers en sus organizaciones, lo que van a hacer es extraer información que pueda ser vendible. Esa información que pueda ser vendible van y le tocan la puerta a tu competencia. Si la quiere, cuesta tanto, no la quiere, se van con el siguiente. Si nadie la quiere, bueno, pues entonces la publican gratuitamente para poner en vergüenza a la organización o van a intentar extorsionarlos. La ciberextorsión es el gran crimen del 2015 y va a ser un peor crimen en 2016, de acuerdo a nuestras estadísticas. Entonces, ¿quién necesita inteligencia? Todos. ¿Por qué? Porque esa ciberinteligencia es entender qué está sucediendo allá afuera para tu organización. No importa a qué te dediques, es lo que va a hacer la diferencia en cómo tú concientizas a tu gente hacia adentro para que no caiga en los nuevos scams, para que no abra esos nuevos correos electrónicos. Es como tú vas a decirle a tu director de sistemas que tenga cuidado con qué vulnerabilidades. El saber, hace ratito mencionaba algo bien interesante, ya no son las vulnerabilidades de día cero. Muy probablemente son las de día 1 o muy probablemente son las de hace 2 años. ¿Qué es lo que hemos visto? O sea, los cibercriminales, hoy sale una vulnerabilidad y mañana temprano el nuevo malware ya la tiene en el set de herramientas y eso lo vemos todos los días. O sea, el malware número 1 en México, que alguna vez por si lo escuchan se llama Exploit Angler, es el número 1 en México. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy sale la vulnerabilidad, mañana la tiene. ¿Cuántos de ustedes de verdad hoy sale la vulnerabilidad y mañana tienen parchados sus sistemas? Entonces es ahí donde esa inteligencia de saber a qué te vas a enfrentar es lo que hace la diferencia y puedes estar un paso adelante, no importa a qué te dediques. Ok, les voy a pedir a todos que sean un poquito más concretos, porque si no, no nos da tiempo de todas las preguntas. Yo quisiera agregar una cosita de lo que están hablando. Yo creo que una cosa muy importante es, como dicen, conoce a tu enemigo. ¿Okay? Todos tenemos una idea, por ejemplo, en la vida, en el mundo donde nos movemos, y yo pregunto quién es la mejor organización y cuál es la jerarquía interna de la organización, no es muy diferente en el dark web. ¿Okay? Una de las cosas que a veces, no sé, me sorprende, pero cuando viajamos en diferentes lugares, siempre nos encontramos la misma gente. Y en el dark web no es muy diferente. O sea, si uno tiene que definir cuáles son mis cosas que yo quiero proteger, cómo funciona el mundo afuera, la gente que se dedica a atacar ese tipo de cosas, cuáles son esos grupos y cuál es su jerarquía interna, qué es lo que, what makes them tick. ¿Okay? Que una de las respuestas es probablemente la cantidad inmensa, impresionantemente de dinero que se mueve ahí. Y quiero decir también entre paréntesis que el dinero no es la única, aunque sí es muy importante. Gracias, Avi. Greg, do you want to add something? Sure, I'll make 2 comments about cyber intelligence. Defining cyber intelligence is part of the challenge. Last year, there were, at one count, 72 vendors selling some form of cyber intelligence. So for any organization to determine which one they should buy or how they should use it can be challenging. At a fundamental stage, there's companies that distribute
cyber information or information about attackers, whether it's an IP address or malware information. But then you move up the scale to pure cyber intelligence, which we've been talking about a little bit, which is for anticipating attacks. But being able to ingest that information, put it into your automated tools, and then have the staff to analyze and determine what it means to you is always the challenge. I would say subscribe to your industry groups. So, of course, if one bank is attacked with something, another bank will be attacked. So stay close to your peers and, of course, the geographic information. But just a quick comment about the whole category of cyber intelligence. Okay, thank you, Greg. Aquí hay una pregunta de, lo voy a leer quién viene porque lo pusieron aquí, es el teniente coronel Enrique Urías de la Sedena. Se ha dicho que en el ciberespacio no hay fronteras. ¿Es cierto? ¿No? Si sí hay, ¿cuáles serían las fronteras y cómo implementar esas fronteras? Haciendo un símil de la protección de fronteras que en los países sucede a nivel físico. ¿Y China tiene fronteras en el cyber? Entonces, rápido, ideas, ¿no? Para pasar a varias preguntas más. Sí, yo lo primero que es algo filosófico, pero es muy importante para la pregunta. Las fronteras físicas tampoco existen, es un invento nuestro. O sea, lo que estamos viendo en el ciberespacio es lo que realmente sucede en la Tierra. O sea, si ustedes ven la Tierra del espacio, no ven las fronteras de los países. Eso es a lo que nos enfrentamos hoy en día. Lo que sucede es que intentamos legislar en un lugar que es completamente diferente con legislaciones que aplican a un modelo que ya no es válido. Entonces, el ciberatacante siempre tiene una ventaja. Es ir contra la burocracia, o sea, ellos ya usan la nube, no tienen que preocuparse si la nube es segura o no, ya pueden atacar desde la nube, mientras nosotros estamos pensando si ponemos los datos en la nube o no y si serán seguros. El cibercriminal utiliza cooperación entre ellos sin pensar si van a ganar o no. O sea, ellos ya tienen un modelo que es como una evolución de lo que nosotros debemos tener en algún momento como humanidad. Pero eso para mí es una parte muy importante. Y por eso es tan exitoso hoy en día el crimen. O sea, y no lo vamos a detener con legislaciones, o sea, porque es muy difícil. Tenemos que unirnos, como por ejemplo lo que decían, el convenio de Budapest. Fíjense, en Latinoamérica hay solo 2 países. Eso nos indica cuál es el nivel de exposición al riesgo que tenemos en nuestra región. Si nosotros quisiéramos colaborar con algún otro país y pedirle información, no tendríamos ni siquiera un marco legal para poder hacerlo. Ok. ¿Algo más? Déjenme leerles otras preguntas y un par de preguntas más y luego les voy a preguntar cosas distintas a cada uno de ustedes. ¿Okay? Con eso vamos a cerrar, ¿no? ¿Cuánto cuesta actualmente la ciberdelincuencia en el mundo y en México? ¿Qué tendencias hay? ¿Y hasta dónde puede llegar la ciberdelincuencia? Por ejemplo, los impactos, dice, por ejemplo, comparado a una guerra. ¿Okay? Yo le agregaría, ¿ya estamos hablando de ciberguerra o nada más de ciberconflictos? Pueden contestar variadito. I was actually on a panel last week with government officials in the United States, and we were asked that same question. Some views, I won't share mine, some views were already there. A catastrophe from cyber attacks is occurring. My view is many of these things are very regional. They may happen in Mexico, they may happen in Michigan, they may happen in China, whatever it might be. But we are at a cyber war. Fortunately, we have enough stopgaps in our system, our internet, and our systems around the world that I think a major catastrophe globally from cyber attack is probably not plausible today. But as we continue to advance our dependency on IoT and the internet and technical capabilities, maybe it'll come closer. But I think the answer is we're challenged today, but we're not at all out the cyber catastrophe war. Ok. Bueno, para ir en orden, yo
Para esta respuesta siempre uso como una fuente externa que a mí me gusta mucho porque no es tecnológica, que es el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial hace un cuadrante de todos los riesgos que impactan a la humanidad. Pónganle el que quieran, ataques bacteriológicos, epidemias, climáticos, ataques terroristas. Y hoy en día es más probable y más impactante un ciberataque que un ataque terrorista. Lo que pasa es que, claro, en las noticias se ve sangre, en el otro lado no se ve. Entonces, es muy diferente la forma que tenemos que ver. Y cuando hablamos de ciberguerra, yo lo que veo mucho es que hay un objetivo, cuando dicen no es económico, correcto. El otro objetivo es dañar la imagen de una empresa, la imagen de una persona. Hoy en día los activistas tienen dos formas de actuar, una de dos. O van y hacen un ataque de negación de servicio, que es lo mismo que venga una marcha de maestros desde Oaxaca y se les ponga ahí en el Zócalo durante 2 meses. ¿Bien? Eso es una cuestión de fuerza. Ataque de negación de servicio es de fuerza. Si yo tengo ancho de banda ilimitado, no hay ataque de servicio que me pudiera atacar. Pero el otro problema es que los activistas están utilizando la misma forma para robar la información y hacerla pública sin costo. En lo que pasa con Panama Papers o con Ashley Madison o en cualquier lugar. O sea, derrocar un gobierno consiguiendo información sobre una corrupción muy grande es más fácil que hacer manifestaciones todos los días en la calle. Yo, mi opinión es que sí, que estamos en el medio de una ciberguerra y yo creo que las implicancias a veces son mucho mayores de lo que uno tiende a pensar. Toma, por ejemplo, el caso del robo de identidad. Uno puede robar la identidad a una persona, vender la casa, y cuando una persona llega afuera ve a otra persona sentada en la casa que la compró legalmente. Si eso le pasa a un jefe de una organización, digo, son cosas que puntualmente pueden ser muy, muy delicados. También creo que no hay una diferencia entre el ataque virtual y el ataque físico, es algo que vemos muy, muy a menudo, las amenazas físicas, fotos de personas y le estudian la rutina de vida, familia, etcétera. Es una forma muy, muy clara de hacer una extorsión a la persona y a la organización. Concuerdo 100% de que, de que las fronteras no existen. De hecho, tenía una charla el otro día con un legislativo europeo y él me hacía una pregunta, me decía, decime, Avi, ¿por qué todos los hackers son más inteligentes que nosotros? Siempre en el juego del gato, el ratón, siempre ellos están a la delantera. ¿Por qué? Y una de las cosas de que hablando llegamos a la conclusión es, suponete, o sea, comentándole hablábamos, quisiéramos hacer un acuerdo a nivel de los países. ¿Cuánta burocracia eso llevaría? Hasta que solamente acordamos y lo llevamos a cabo. Esa tecnología ya no existe, ya desarrollaron 20 más. Los hackers no precisan esas coordinaciones, ya están coordinados. Creo que en cierto sentido sí es el desarrollo de la humanidad, no necesariamente para el buen sentido si dejamos la moralidad al lado. A ver, los voy a interrumpir porque si no, no nos va a dar tiempo de la última ronda. Voy a hacer preguntas individuales, entonces la pregunta nada más la responde cada uno de ustedes. Entonces voy a empezar a mi primera persona, a mi derecha, que es Greg. Greg, your company is one of the best tools regarding deception technology, or something derivative or a work derivative from the honeypots, honeynet concept. So how do you see the evolution of those technologies? How do you see the future in terms of deception technologies, deception tools? Basically, that's it. So that's a good question. So deception as a doctrine of war is 4,000 years old. It goes back to Sun Tzu. The key thing here is the attackers are changing and they're deceiving. And you have to do the same. You have to have a dynamic environment and you have to be able to use deception to camouflage your environment and also gather intelligence about attackers. The most sophisticated organizations dealing with cyber attacks are using that intelligence to become dynamic and protect themselves and see attacks coming in advance. So deception is becoming available to all levels of organizations, governments, large corporations, and small businesses, because it can be implemented, it doesn't interrupt your production systems, and it gives you the visibility and telemetry you need to see what's happening. So I think there's a lot of growth in deception as a tool. Okay. Thank you, Greg. Juan Pablo, aquí hay una pregunta, la voy a leer y luego la voy a ampliar un poquito. En México, en materia de ciberseguridad, ¿cuál es el nivel que se tiene respecto a otros países?
La dirijo a ti porque has estado muy involucrado con la OEA, con lo que está pasando en la región. Entonces, la amplío en términos de qué está pasando en la región y en México, en temas de ciberseguridad, cómo nos ves y cómo ves a la región y qué esfuerzo está habiendo. Nuevamente, muy corto, sé que traes un titipuchal de información al respecto. Esa es la pregunta para ti. No, uno de los puntos que siempre hablamos con la gente de la OEA, que sobre todo cuando hablamos de la OEA, ustedes piensan en un organismo para humanos, para hacer ayuda humanitaria. Dentro de la OEA hay algo que se llama el CICTE, que es el Comité de Terrorismo, y con eso trabajamos mucho directamente. Les cuento, en la región precisamente no podemos vanagloriarnos de estar muy bien. Definitivamente hay dos factores, uno es cultural, que es regionalmente, que es yo voy a actuar en la medida de que pase algo, o sea, que algo me afecte o que alguien me llame, a diferencia de otras culturas donde tratan de mantener mucho más, o sea, la cultura del ahorro incluso, cuando hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? O de la previsión o del seguro médico. Nosotros actuamos mucho como latinoamericanos en me pasó y bueno, veo si hago algo. Y hasta que no me pase, no hago nada y sigo todo igual. Y eso es lo que le da a los criminales una ventaja muy grande. Yo lo veo, por ejemplo, en el tema del caso del ransomware. Hablo con clientes y dicen, no, yo voy bien con el ransomware porque cada vez que me infectan un equipo lo formateo y pongo otra cosa de vuelta. Y yo lo que digo es, ¿no te das cuenta que ya entraron y ya tienen ese hueco? Tu éxito no es volver a la operación, es tratar de salir de ese punto, ¿no? Entonces digo, hay mucho que hacer y la primera base es cambiar nosotros la forma de pensar y trasladar eso a nuestras organizaciones, porque si no es muy complejo. Una pregunta con jiribilla completando esto para ti mismo, Juan Pablo. ¿Quiénes dirías que es el país que está haciendo más cosas en la región? En la región yo veo que, por ejemplo, Colombia es un país que va muy avanzado en el tema de ciberseguridad, realmente. Esto es nuestra lectura también. Es uno de los principales países, después seguido por Chile con algo específico y después viene el resto de los países, ¿no? Okay. Esperemos cambiar esta respuesta en poco tiempo. Sí. Aquí hay varias personas que tienen en sus manos esa comitiva y esperamos poder ayudar como mexicanos y como empresa también, ¿no? Ok, gracias Juan Pablo. Avi, tú eres un experto en dark web, entre otras cosas. Dos preguntas. ¿No tienes miedo, tú como persona? ¿De verdad? ¿Y qué podrías compartirnos muy rápidamente de lo que ves que esté pasando ahorita y en el corto plazo? Ejemplo, Tor contra I2P, en fin, pero muy brevemente así, traduciendo además tus conocimientos a los que no somos tan expertos. Ok, primero que nada, acerca si tengo miedo o no tengo miedo, es una pregunta que me la han hecho más de una vez. Nosotros hemos desarrollado una tecnología que teóricamente no me necesita a mí, ni necesita a nadie de nosotros. Tenemos inteligencia artificial, tenemos varios algoritmos que todo lo que describimos lo hace automáticamente y lo hace en forma que es indetectable y también encriptada. O sea que no, si a mí el día de mañana me pasa algo, hopefully, el sistema sigue trabajando por sí mismo, o sea que nadie ganaría demasiado en hacer eso. Acerca de ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón. ¿Cómo ves lo que está pasando y el próximo futuro? Primero que nada, una de las cosas que también a mí a veces me sorprende mucho cuando vemos toda la creatividad que estas personas tienen, porque una persona puede ser muy creativa, pero cuando hablamos al principio del panel de la creatividad, de la inteligencia social, cuando nos conectamos, imagínense 2 personas, 3 personas, pero de repente tenemos a 20 expertos juntos que no tienen ninguna ley y se hacen, o sea, llegan a acuerdos muy rápido. La creatividad e inteligencia es algo que a veces nos deja a todos nosotros con la boca abierta y es algo que es un proceso que es muy dinámico. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Es muy interesante. ¿Cuál es el futuro? Yo creo que el futuro es como la vida real. Primero que nada, uno tiene que entender, know your enemy. Conoce al cliente, conoce al enemigo. Creo que por ahí viene el asunto. Gracias, David. Imelda, ¿qué es lo más emocionante que te ha tocado ver, hacer, pensar, trabajar en estos últimos 2 años que has estado liderando la práctica de ciberinteligencia dentro de CIP? Ok, es una pregunta bien difícil, porque la realidad es que cada nuevo ataque, cada respuesta a incidentes es tan emocionante como el primero, por una razón.
porque en todos los casos en que encuentras similitudes, encuentras un nuevo vector de ataque, encuentras una nueva técnica, identificas cómo los atacantes están haciendo las cosas y cómo están evolucionando. Entonces esto definitivo no es aburrido en lo más mínimo, en el sentido de que está evolucionando todos los días, está evolucionando diferente, y cuando hace ratito uno de nuestros clientes nos decía, es que de verdad la capacitación que nos dieron ya nos ayudó a resolver un caso rápidamente, de verdad que eso lo paga todo, en el sentido de que sabemos que al final lo que se hace en ciberinteligencia realmente se está trasladando en un bienestar a nuestro país de una u otra forma. Gracias, Simi. Marcos, bueno, esta ronda de preguntas me la estoy inventando ahorita, ¿eh? O sea, por eso es que ven como que le dudan en qué responder, pero A ver, ¿qué me preguntas? Marcos, ¿cómo de lo que hacemos hoy, de lo que hace tu grupo hoy, qué crees que pase como servicios en los próximos 2 años? Entonces, a lo mejor comentando rápidamente, decir, ahorita estamos haciendo esto creo que puede evolucionar de esta manera, esto, así muy rápidamente. Yo creo que así muy rápido, algo que yo veo que tiene que pasar es la automatización de tareas. Hoy dependemos mucho, en parte sobre todo de inteligencia y de investigaciones en cosas muy manuales, y yo creo que la automatización, tanto para investigación como para respuesta a incidentes, sería para mí lo que debería suceder en el corto plazo. Y, Ok. y no es compromiso, pero Eso en es un vamos montón a de estar. cosas atrás, Sí. pero creo que hiciste, no esperaba yo, no sabía ni qué iba a responder, pero me encantó tu respuesta, me encantó. Eso no quedó esta- grabado, no hay problema. Ok. Bien, pues de verdad mil gracias a los panelistas, gracias a los que mandaron preguntas, gracias a todos ustedes por estar escuchándonos, y creo que, contrario a lo que normalmente pasa en los eventos, vamos como ingleses en tiempo. Mil gracias y les pido un aplauso a todos nuestros panelistas.